Buenas, buenas. Hola Natu. Hola Expo. Hola Expo. Hola Jessy. Hola Pau. Hola Pau. Me acordé. Oh, Pau. Hola, hola. Hola Yoli. Hola Cari. ¿Cómo están? ¿Qué tal después de una semana de ausencia? Hola Angie. ¿Cómo están? Gracias por estar, chicas, por acompañar. Ay, hola. Hola, Expo. Voy a pasar a aprovechar. Esto queda grabado. El viernes 30 de septiembre, el sábado 1 de octubre y el domingo 2 de octubre de este año se va a realizar la primer expo holística de Latinoamérica acá en Argentina, Buenos Aires Cava, de la mano de Expo Kármica, que están acá. Mega evento. Les recomiendo que vayan y chusmen si no vieron todavía el Instagram de Expo Kármica porque es increíble la cantidad de información que se va a estar manejando esos 3 días con gente de lujo. Obviamente ahí también estoy yo. Gente de lujo, profesionales de lujo, con un montón de temáticas que estoy descubriendo gracias a la expo. Gracias Expo Kármica por mostrarme nuevos enfoques que no se me hubiesen ocurrido que podían existir y que están alucinantes. Así que bueno, invito a todas, obviamente, y a todos eh, a que pasen a visitar y que si pueden presenciar la expo, si pueden venir. Hay gente que va a venir de diferentes puntos del país. Va a ser un fin de semana espectacular. Así que bueno, gracias chicas de la expo por ser generadoras de tan maravilloso espacio. Bueno, nos encontramos, de a rato se me ve verde, sí, debe ser por el fondo. De hecho, si hago esto, desaparezco. ¿Mm? ¿Mm? Esta vez no desaparecí. Bueno, le decía, mucho para encontrar un poco más de uno mismo, gracias Val. Adoramos tu presencia. Ay, gracias. No me voy a poner emocional porque hoy estamos con la luna ya en Acuario y nada de emociones. Bueno, nos encontramos en este programa de Biolunas, así lo llamamos, en donde todos los jueves nos encontramos para charlar de diferentes temáticas que están asociados principalmente a hacer un seguimiento al sol, en dónde está, en qué signo está, y vamos trabajando sobre el planeta regente del signo en donde se encuentra el sol, y trabajamos también con la luna, obviamente cuando llegan los momentos de luna nueva, luna llena. Hoy estamos charlando sobre la luna llena que fue ayer, y bueno, la idea es hacer un registro posterior, ¿sí? O sea, ya pasó la luna llena, que es un poco como a mí me gusta trabajar la astrología. Ya pasó el evento y ahora con conciencia vamos a mirar para atrás para tratar de registrar de manera consciente qué estuvo pasando el día de ayer, el día antes de ayer, por qué no hoy, por qué no mañana, ¿sí? Porque sabemos que todas estas energías no es que suceden en un momento y se acabó, sino que para nosotros los seres humanos implican situaciones y cosas de nuestra vida, que en general, como dije, no empieza ni termina en un instante, sino que es un proceso. Y bueno, justamente vamos a hacer un pequeño repaso para tener un poco en cuenta de las energías con las que estamos ahora vinculándonos, principalmente Sol-Luna, por este evento de luna llena. Luna llena sabemos que es cuando el Sol y la Luna se enfrentan. Quiere decir que van a estar ubicados ambas luminarias en signos opuestos y complementarios. Cuando tenemos luna nueva es cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo grado matemático en un signo, ¿sí? Y la luna llena es después de 15 días aproximadamente, cuando la Luna se enfrenta al Sol en el grado opuesto y complementario y tomamos el momento partil, decimos eso,
en el grado matemático en que ambas luminarias se encuentran. En el caso de ayer tuvimos Sol en el grado 21 de Cáncer y la Luna en 21 de Capricornio. Ahí fue el evento partil, que fue para acá, Buenos Aires, Argentina, fue 15:30 más o menos, ese momento partil. Y vemos un poco o tratamos de tomar conciencia a través del conocimiento del lenguaje astrológico, a ver si podemos ir asociando lo que este evento nos mostró. La realidad es que siempre la vida sucede y se nos muestran cosas, pero cuando nosotros nos dejamos llevar por la brújula nocturna, la luminaria nocturna, que es la luna, vamos a notar ciertas cosas que son más bien cíclicas y repetitivas. Esto permite poder tener un propio registro de cómo nuestro organismo funciona de manera automática. Para eso la luna y el sol son fabulosos porque representan ciclos, decimos vitales, pero también son estos ciclos de los que nos podemos dar cuenta. Que obviamente al hablar igual de luna vamos a estar hablando más de todo lo que es inconsciente, todo lo que está automatizado y que no vemos, pero a través de la toma de conciencia, registrando lo que pasó, podemos empezar a entender cómo nuestra luna se va comportando. Nuestra luna, digo, por el cielo, donde todos estamos teniendo esa luna, pero después vamos a también estar trabajando con nuestra propia luna, porque más allá que la luna esté ahora en el cielo en un signo particular, para mí representa mi luna, ¿sí? Yo tengo la luna en un signo particular y esa es la manera en la que yo conecto con la luna. Y a su vez, no solo eso, sino que también vamos a estar viendo el signo en donde sucede la lunación y vamos a ver de qué nos va a estar hablando. Y por último vamos a ver la casa en donde se encuentra ese signo con ese evento lunar. Y de esa manera ir tomando conciencia de la información. Entonces, teniendo en cuenta, la luna nos va a estar hablando principalmente de nuestra manera de nutrirnos, de nuestras emociones. Cuando hablamos manera de nutrirnos, nos referimos a tanto la nutrición emocional como también lo que consumimos, ¿sí? La nutrición general, afectiva, ¿sí? La luna va a estar representando nuestro sistema familiar, nuestras automatizaciones, las memorias, las repeticiones. Por eso hablamos de automatizaciones, aquellas cosas que yo repito y hago constantemente sin darme cuenta. Tiene un propósito y esto funciona así debido a nuestra mente. Nuestra mente, nuestro sistema, busca ahorrar energía siempre. Por ende, cuando nosotros automatizamos algo, quiere decir que nuestro sistema lo incluye como un hábito y va a gastar menos energía en esos procesos. Por eso cuesta tanto incorporar un nuevo hábito. Porque para incorporar un nuevo hábito tenemos que hacer algo fuera de lo automático y eso va a implicar mayor gasto de energía. Como también puede implicar mayor gasto de energía estudiar, prestar atención, o sea, hacer esas cosas que en un principio las podemos identificar como incomodidades, ¿sí? Porque lo que es cómodo, por así decirlo, es todo lo que ya está automatizado y que a mí no me genera ningún esfuerzo generar, lo que sea, ¿sí? Entonces, la luna va a hablar de estas automatizaciones y también va a hablar de este refugio que todos tenemos y al que todos volvemos cuando tenemos algún problema emocional, ¿sí? Es como volver siempre al origen, volver siempre al inicio. La luna también va a representar lo que vivimos en nuestros primeros años de vida y que está asociado a aquello que yo observé en mi entorno, ¿sí? Aquello que yo visualicé, copié, imité, todo lo que pasó a mi alrededor que según la edad no tuve en ese momento una conciencia para poder asimilar las cosas de manera lógica quizás. Pero sí se vivieron, ¿sí? Sí se vivieron cosas que cada uno según su filtro, o sea, según el signo en donde tengan su luna, nos va a contar de qué manera yo me enfoqué
de qué manera yo conecté con ese entorno. Esto lo podemos entender bien cuando tenemos, por ejemplo, dos hermanos, hijos de los mismos padres, con diferentes lunas. No quiere, ¿eso qué quiere decir? Que yo viví a mi madre de una manera y mis hermanos, o mi hermana o mi hermano, la vivieron de otra manera. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de luna nos referimos principalmente al rol maternal, al lunar, ¿no? Aquella que nos dio seguridad, contención, cuidado, pero que no siempre estuvo representado por la mamá biológica, ¿sí? Sino es pensar también en roles, ¿sí? A veces puede ser un papá. Hola, Cari. Entonces, cuando hablamos de luna, hablamos de automatizaciones. Por eso, cuando hablamos de luna llena, si yo enfrente tengo al sol que pone luz, ¿a qué le va a estar poniendo luz? A programas y automatizaciones que yo tengo. Por eso hablamos de luna llena y toma de conciencia, en donde yo registro, me doy cuenta, por eso es conciencia, de cosas que están pasando en mi vida que son el resultado de las automatizaciones. Cuando nosotros trabajamos con el biolunas, por ejemplo, que trabajamos en las lunas nuevas en sembrar intenciones o planificaciones, por ejemplo, la luna llena que tuvimos ayer fue el cierre de un ciclo de 6 meses que inició con la luna nueva en Capricornio. La de ayer, la llena, fue en Capricornio, entonces vamos a la luna nueva que tuvimos en Capricornio, es la última, que fue hace 6 meses, el 2 de enero de este año, ¿no? Entonces, los que venimos trabajando con las intenciones o las planificaciones, escribimos, ¿no es cierto?, detallamos nuestros deseos o lo que buscamos manifestar en la realidad, y 6 meses después el ejercicio que hacemos es ir a revisar esas intenciones, a ver qué pedí yo, y ver si algo de eso que yo pedí se me está manifestando en este cierre de ciclo, decimos, ¿sí? Que muchas personas sabrán que sí funciona, ¿no? Que funciona, yo lo sé, pues lo veo, lo reviso y digo, mamma mía, ¿no es cierto? Y decimos, no, no es magia ni nada de eso, simplemente es aprender a enfocar nuestras energías en base a nuestros deseos y trabajar con constancia para poder llegar a ese objetivo. No es mucha ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta? Por un lado vamos a tener en cuenta principalmente la energía del signo donde va a estar la luna, donde estuvo, perdón, la luna, porque ya pasó. Me distraen los fueguitos. Hola, Jean. El signo y lo que representa el signo donde fue la luna llena. En este caso, Capricornio. Y acá tengo algunas anotaciones, vengo con muchas anotaciones para que mi mente no se vaya mucho. Para hablar de Capricornio, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que Capricornio es un signo de tierra, es el tercer signo de tierra, ¿sí? Sería como el primero es Tauro, el segundo es Virgo, el tercero es Capricornio, ¿sí? Ya tiene como un proceso de evolución súper importante Capricornio porque ya nos habla de un resultado, de una realidad, de una realización. Hola, querida Doc. Y entonces, esta energía capricorniana vemos que es del signo del elemento tierra y tiene el ritmo que es cardinal. Es una característica rítmica que tiene este signo. Entonces, ¿qué representa Capricornio? Que está asociado, su casa análoga es la casa del medio cielo. La realización, la profesión, la vocación, la vista pública, la sociedad. Y la opuesta y complementaria es Cáncer, la familia, la pertenencia, ¿sí? Mi grupo familiar, mi grupo íntimo. Sería como, Capricornio sería como la suma de familias, por ejemplo, ¿sí? O sea, una sociedad está conformada por grupos de familias, en donde obviamente dentro de esta sociedad necesitamos normas, leyes, orden, para poder coexistir entre todos los que participamos de la sociedad en equilibrio. Eso es lo que se busca. Entonces, hablando un poco de Capri, podemos decir que Capricornio representa el poder social, el estar en lo más alto, estar encima de los demás. Si pensamos en la cabrita que sube
¿no es cierto? Las montañas rocosas que uno ve, cómo pueden esas cabritas subir tan alto en pendientes que vos decís, la gravedad, cómo funciona ahí, ¿no? Que al fin y al cabo es la cumbre, es lo más alto, hace mucho frío ahí y también es muy solitario, ¿sí? O sea, como uno cuando ve las fotos de las cabritas en las cimas, ve que generalmente están solas, ¿no? Y además están en espacios que son para una sola, ¿no? Entonces nos hace entender lo que esta energía representa. Nos va a hablar de las ambiciones también que tenemos a lo más alto, ¿no? Las ambiciones para llegar a lo más alto que pretendemos, que tenemos. Y también estar ahí arriba nos habla de una posición, podemos decir, de ser intocables, ¿no? Porque ahí arriba, ¿quién llega? La cabrita llega. Entonces nos va a hablar decía antes, de lo social, de los mandatos sociales, ¿sí? Nos va a hablar, como es tierra, de cuestiones o soluciones o modos prácticos, ¿sí? Nos va a hablar del compromiso y del deber, ¿sí? Nos va a hablar de todo lo que forma estructuras. Y si ahí nos vamos un poquito, Capricornio, el planeta regente de Capricornio es Saturno, que cuando lo vemos en el cuerpo, Saturno está asociado a los huesos, también está asociado a la piel, porque es lo que protege, o sea, es lo que sostiene y protege a todo lo que tenemos adentro. ¿Sí? Entonces también está asociado a eso. Decíamos huesos, las rodillas, Capricornio está asociado a las rodillas, que es al fin y al cabo lo que nos permite sostenernos, ¿no es cierto? O sea, Capricornio habla de las estructuras y es un signo social. Por ende, cuando hablamos de estructuras, entendemos el cuerpo, el esqueleto, ¿no? La columna, pero cuando hablamos a niveles más sutiles, hablamos de todo lo que nosotros buscamos estructurar y sostener en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que empezar a hacer este trabajo de empezar a ver de qué manera yo me vinculo con esta energía. Si yo no soy consciente, más o menos, no me doy cuenta, ¿sí? Lo que yo puedo pensar es en qué casa de mi carta natal tengo a Capricornio, y en este caso puntual al grado 21 de Capricornio, que fue en donde sucedió el evento. Entonces yo agarro, miro y digo, che, ¿en qué parte de mi carta tengo el grado 21 de Capricornio? Eso es lo que nos va a estar dando, hola querida Ara, eso nos va a estar dando la información de dónde yo puedo centrarme para empezar a identificar lo que esto representa y empezar a asociarlo a mi vida, que ese es el trabajo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? O sea, ver, darme cuenta de qué está pasando o qué me está mostrando. ¿Qué más? Bueno, podemos pensar entonces que Capricornio nos va a estar hablando de aquel lugar más alto y esa ambición y ese enfoque o esa visión que yo tengo a donde yo quiero llegar y sentirme consagrada. De hecho, Capricornio asociado al medio cielo es la zona más alta de la carta, o sea que nos habla de todo el recorrido que yo hago desde la primer casa, que es el nacimiento y los inicios, asociado a Aries. Yo avanzo 9 casas hasta la 10ª y me posiciono en lo más alto. Entonces, también Capricornio y su planeta regente Saturno nos va a estar hablando de el tiempo que se necesita para llegar a un resultado. Que nosotros, los seres humanos, al ser mentales, tenemos esta gran herramienta que nos juega en contra y a favor, según cómo la usemos, que es la ansiedad por obtener resultados que mi mente ya los puede visualizar, pero que la realidad todavía quizás no llegó a cumplirse el ciclo para que algo suceda. Entonces yo cuando tengo, por ejemplo, el inicio en Aries, yo ya veo a dónde quiero llegar y quiero que sea ya. Bueno, esta energía, siguiendo la lógica, nos muestra que no importa lo que vos quieras ahora, sino que cada cosa va a tener su tiempo. Por eso, todos los signos de tierra igual nos están hablando de el tiempo que se necesitan para que las cosas tomen forma. Hola querida Marga, bienvenida. Entonces, si yo empiezo a relacionar la luna, los programas, las emociones, ¿no? Capricornio, las estructuras, el deber ser, lo que debo ser,
las responsabilidades, los compromisos, porque se supone que yo por ahí no tengo ganas de hacer algo, pero como hay un compromiso o un deber, yo lo hago igual. Por eso es que también Capri nos habla de la disciplina y de la constancia, ¿no es cierto? Vamos viendo que toda la energía está relacionada, ¿sí? Entonces, a mí me puede estar contando la luna, si yo hablo de seguridad emocional, estabilidad, y hablo de Capricornio, lo social o las estructuras, podemos estar hablando de seguridad, ¿no es cierto? ¿Cómo me siento seguro? ¿Qué estructuras a mí me hacen sentir segura? ¿Qué estructuras a mí me hacen sentir a salvo? ¿Qué estructuras yo siento que me contienen? Por ejemplo, las lunas en Capricornio son lunas, en general, según la ubicación igual va a tener más detalle, pero en general, que se sienten seguras cuando hay un sistema que respalda, que cuida, que avala, ¿sí? Que está ahí atrás velando por nuestra seguridad. Podemos ver entonces que las lunas en Capri son más estructuradas, necesitan ver, sentir para poder relajar, ¿sí? O sea, su sistema de seguridad interna está asociada a las estructuras. Y acá podemos asociar estructuras, la sociedad, el sistema, una empresa, el trabajo, mi cuerpo, o sea, ahí hay que ver de qué manera yo asocié esto y lo vivencié. Cuando hablamos de Capricornio, estamos hablando también de la carga, aquello que yo sostengo, porque esta es la función, sostener. Cuando tenemos niños con luna en Capri o personas con lunas en Capri, vemos y está asociado que son lunitas, decimos, que tuvieron que madurar muy rápido. O sea, rápidamente conectaron con el mundo a través de la toma de compromisos y responsabilidades. Tuvieron que madurar porque algo pasó seguramente en ese entorno en donde ese niño o esa niña tuvieron que, vamos a decir, perder, suprimir, correr de lado la infancia, la niñez, para poder cumplir un objetivo, ¿sí? Que obviamente ese objetivo no lo elijo, es algo que sucede y que yo me voy a estar haciendo cargo si tengo la luna en Capricornio, ¿sí? Porque es una energía que busca responsabilizarse, que busca ser, que busca sostener, ¿sí? Que busca dar también seguridad, ¿sí? Porque al fin y al cabo sostener nos da seguridad de que ahí hay algo sólido, ¿sí? Entonces, teniendo un poco esta idea, vamos a hacer como un paneo. Ahí estuve viendo ya que pusieron, ¿no? Luna en casas, ¿no? En Capri, o donde lo tienen a Capri. Capri en la 10, Capri en la 9. Voy a buscar lo que anoté de las casitas. Para ir teniendo en cuenta también que representan un poco las casas y de esa manera ir asociándolo también a qué se me está mostrando a mí a través de esta luna, ¿sí? Si hicieron la lista de intenciones, revisen, ¿sí? Ayer yo recibí mensajitos y hubo algunos mensajes también en el canal del Biolunas, donde nos fuimos dando cuenta de cosas que estuvimos pidiendo y que tomaron forma o ya están tomando forma o quizás ya vienen tomando formas, porque no es matemático, o sea, vayamos siempre a entender esto, o sea, por eso a veces la astrología uno piensa que no funciona, porque no siempre es 2 más 2 si buscamos la exactitud, ¿no? Entonces, Capri en la 12, bueno, para Capri, por ejemplo, pensando en la 1 que me habla de inicios, ¿sí? Estoy buscando acá. La 1 a mí me habla de inicios, ¿sí? La casa 1 está asociada a los nacimientos, el inicio. Recuerden que es análoga a Aries. Entonces podemos decir, ¿no? ¿Qué tipo de estructuras estoy iniciando? ¿Qué tipo de compromisos, responsabilidades tengo o estoy asumiendo? ¿No es cierto? Como asumir nuevas responsabilidades, asumir nuevos compromisos. Quizás estoy siendo sostén de algo, qué tipo de sostén me estoy convirtiendo o qué tipo de sostén estoy aprendiendo a hacer, porque la 1 también habla del aprendizaje, o sea, las experiencias de vida que yo voy a estar teniendo
y de qué manera voy a estar creciendo, aprendiendo con esta energía, ¿no es cierto? Grado 21, Capri en la 3, Luna en Capricornio en la 9, tenemos 12, 9, 3, bien. A ver, según en el área que yo la tenga, empiezo a prestar atención, ¿sí? Para ver cómo me resuenan estas palabras claves o estas ideas, ¿sí? Pensemos otra vez, estamos ubicando el grado 21 de Capricornio en nuestra carta y lo podemos, quienes manejan otras cartas como la solar, por ejemplo, ¿sí? La revolución solar, piensen también en qué área lo tienen, al grado 21 de Capricornio, para también poder ver la temática puntual del año en sí, ¿no es cierto? Casa 7, casa 4, perfecto. Ascendente, perfecto. Bien. Entonces, casa 1, por ejemplo, podemos hablar de cómo me enfoco, cómo yo me enfoco, ¿sí? Cómo yo enfoco el mundo, ¿sí? O sea, cómo yo lo observo, cómo lo interpreto. Y acá podemos hablar de nuestra personalidad, la máscara con la que salimos al mundo, ¿sí? Cómo nos mostramos, el aspecto físico externo. Desde bioastromedicina, la casa 1 es una casa que prestamos atención, ¿sí? Para ver qué me cuenta el cuerpo. La casa 1 también habla de la puerta de intercambio con las experiencias, ¿sí? Porque es la manera en la que yo conecto con las experiencias de vida, con lo que me va sucediendo. Yo voy a filtrar la vida a través de mi ascendente. Natal principalmente es la base, pero después en las revoluciones solares o lunares nos van a estar contando, o las diarias, nos van a estar contando más puntualmente, ¿no? Bien, entonces el intercambio con las experiencias y el comportamiento que tenemos hacia los demás, ¿sí? La casa 1 tiene una casa opuesta y complementaria como todo, que es la casa 7, o conocida como el descendente. En donde empieza la casa 7 se llama descendente y la casa 1 en donde empieza esa casa 1 se llama ascendente. La opuesta y complementaria es la casa 7 de la 1 y acá hablamos ya de un equilibrio y de la presencia de los demás, ¿sí? Porque la 1 me hablaba de cómo yo conecto con el mundo, mis experiencias, mi personalidad, mi máscara, cómo me muestro yo al mundo. Y la 7 ya me habla de los otros, yo, un otro, y de ese equilibrio que existe entre yo y un otro. Acá es donde el burro va por delante, primero yo. Entonces, ¿cómo alcanzo el equilibrio? ¿Sí? Cómo me ven los demás y cómo yo percibo a los demás, ¿sí? Porque es un juego de ejes, siempre es un juego de ejes, no es que yo voy a estar parado en un solo lugar, ¿sí? Por eso es importante ir aprendiendo las bases del lenguaje para después poder movernos, porque no siempre va a ser exactamente en el área que yo estoy mirando, ¿sí? Siempre me va a hablar de un eje, ¿sí? Entonces la 7 me habla de compañeros, ¿sí? De socios, amigos o inclusive los enemigos declarados, decimos, aquellas personas que consideramos que son enemigos, ¿sí? O aquellos enemigos que están del lado de enfrente. También la 7 está asociada al matrimonio y a las asociaciones. Hay que tener en cuenta que más allá del matrimonio es fácil pensarlo, ¿no? Como, claro, matrimonio. Pero ¿qué me dice el matrimonio? Que es una asociación en donde hay acuerdos de por medio, ¿sí? Justamente buscando el equilibrio para que sea justo para la 1 y para la 7, o sea, tanto para uno como para el otro. Nos habla también entonces de los contratos, ¿sí? Matrimonio, contratos, de la justicia, ¿sí? Lo justo, partiendo desde el equilibrio, ¿no es cierto? O sea, eso que es justo, desde ese equilibrio, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar, si Capricornio me está hablando a mí de las normas, ser sostén, los compromisos, el deber, las ambiciones, lo estructurado, y yo estoy hablando de una luna que son patrones, programas inconscientes adquiridos en mi primera etapa de vida, acá podemos ver qué tipo de conductas, qué tipo de emociones, qué tipo de maneras de actuar de forma sistematizada en cuanto al compromiso, el deber, la responsabilidad, ser sostén, yo estoy teniendo, ¿sí? Por ahí, en la 1, la vida me viene con un montón de desafíos y yo no hago lo que quiero, tengo que hacer lo que debo, no hago lo que deseo. O hago las cosas
busco hacerlas a lo grande en la 1, porque Capricornio, recordemos que es la gran estructura. Busco hacer las cosas a lo grande, por ende me voy a exigir un montón, ¿sí? ¿Y para qué? Porque Capricornio nos habla de un estatus, de soy parte de esta sociedad. ¿Para qué entonces? ¿No? O sea, preguntarme, ¿para qué yo estoy haciendo esto? ¿Sí? Fue mucho la pregunta de esta lunación, ¿para qué hago esto? Me fijo en mis resultados. ¿Qué quiero yo en realidad? ¿Sí? ¿Qué deseo en realidad y qué hago por deber? ¿Sí? Bien, para las 7, con el otro, ¿qué espero del otro? ¿Qué exigencias, qué compromisos yo espero de los demás? Que muchas veces lo doy por sentado, ¿sí? ¿Qué tipos de acuerdos yo necesito para sentirme estable? ¿Busco el matrimonio? Hoy por hoy me caso, elijo casarme, aunque por ahí entiendo que sí, es una asociación y demás, pero bueno, o sea, la estructura a mí, ¿qué seguridad me da? ¿Sí? Y en la 7 habla de los otros. El otro es mi sostén, el otro es una estructura, y en la 1 yo soy la estructura de los demás, ¿sí? Para la 2, ¿cómo me alimento, por ejemplo? ¿Sí? La 2, asociado a Tauro, a lo que ingiero por la boca, ¿sí? A la primer nutrición que yo, con la que tomo contacto, la oralidad, ¿no? Y acá podemos hablar de cómo me alimento, Capricornio en la 2, ¿cómo me alimento? Me alimento como debo, me alimento como quiero, por ejemplo. ¿Qué aprendí en cuanto a la alimentación? Y hablando justo de Luna, ¿no? ¿Qué programas adquiridos tengo de lo que debe ser la nutrición y la alimentación? ¿Sí? Porque seguramente con Capri en la 2 yo siento que si tengo posesiones materiales, si tengo cosas, si logro cosas, estoy segura. Los deseos de alcanzar seguridad representan la 2, por ejemplo, y con Capricornio es como grandes deseos, grandes ambiciones de tener un estatus o tener un sistema que me dé seguridad. Los sentimientos que puedo tener con mi cuerpo, ¿qué pienso de mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué vínculo tengo con mi cuerpo? ¿Cómo lo nutro? ¿Lo nutro? ¿Me tomo el tiempo de nutrir mi cuerpo o no? No lo registro. Los valores, ¿qué valores tengo? Podríamos hablar de los valores vinculares, los valores humanos, ¿por qué no? ¿Sí? O sea, si tenés un título, valés. Si no tenés un título, no valés, por ejemplo. Si soy prestigiosa o reconocida, valgo. Si no, no. ¿Sí? Las posesiones materiales y los recursos económicos también, ¿no? De decir, tengo, valgo. ¿Sí? Estos son los resultados. Se me abrió la dicción. Ahí está. Entonces decíamos, las posesiones materiales, los recursos económicos, bueno, ¿cuánto necesito yo tener para sentirme segura? ¿Y qué tipo de cosas necesito tener? Volviendo a la infraestructura que nos pide Capricornio, ¿no es cierto? Ahora, en la 2. Ahora si yo me voy a la 8, la 8 nos va a hablar de la transformación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo me transformo? La 8 nos habla de la fusión con el otro también, cómo yo me fusiono con el otro. Capricornio en la 8 me puede decir, necesito títulos, necesito acuerdos, necesito compromisos, necesito acuerdos para poder confiar en el otro quizás. Que también es ilusorio, porque ningún título, ni ninguna nada, ninguna firma de nada va a asegurar nada. Pero quizás tenemos programas inconscientes en donde, bueno, si firmo este documento estoy más tranquila, que también sirve, ¿no? Acá el punto es ver lo que a cada uno de nosotros nos sirve. La 8 nos va a hablar de lo que ocultamos, ¿sí? O sea, si yo soy parte de una sociedad donde ciertas cosas tienen que estar ocultas porque es mal visto, ahí yo me puedo empezar a dar cuenta también. Una cosa es lo que esté mal visto por la sociedad y otra cosa es lo que yo verdaderamente siento. Nos va a hablar de la sexualidad también como un proceso de unión con un otro, de fusión, y que a su vez eso va a traer una transformación, ¿sí? Y una gran inversión de energía. La sexualidad se invierte muchísima energía en ese proceso, podemos decir. Podemos hablar de los recursos de los demás. Con Capricornio en la 8, seguramente le voy a poner mucha atención a los recursos de los otros y lo que tiene, ¿sí? El estatus, lo que se ha logrado, ¿sí? O quizás también me habla a mí de lo que la 8 me habla de herencias, entonces lo que yo heredé
que es importante tener un estatus, que es importante parecer, que es importante tener ambiciones grandes, ¿no? Es como ir asociando. También la 8 nos va a hablar del potencial de renovación o regeneración, ¿sí? Pero es todo un tema, porque si yo tengo un signo como Capricornio, que es la estructura máxima, ¿no es cierto? Es como, para renovarme y regenerarme, yo tengo que perder eso. O sea, es fuertísimo, ¿no? Para alguien que tiene, no sé si acá hay alguien que tiene Capri en la 8, pero los procesos de transformación, de pérdida, más allá que para todos esos procesos son críticos, para los que tienen tierra ahí es perder la estructura y aprender a nadar en las aguas, ¿sí? Es muy, es intenso, haciéndole honor a la energía de la 8. Para la 3 y 9, ¿no? Pero para la 3, ¿cómo conozco el entorno? La 3 nos habla del entorno inmediato, por eso podemos pensar en el barrio, en la zona en donde yo crecí, que no es mi hogar, mi casa, sino lo que rodea a mi casa. La 3 nos habla también de los hermanos, la comunicación verbal, la transmisión de ideas, ¿no? La claridad mental y el aprendizaje. Con Capricornio es, si yo por ejemplo hablo de intercambio de información verbal, con Capricornio no voy a comunicar cualquier cosa, algo del aire, algo que puede ser una suposición. No, yo necesito comprender, comunicar con claridad, con orden, pragmatismo, con estructura. Son por ahí personas que van a buscar, si digo algo, o sea, la palabra es tan importante como las acciones, ¿sí? Las ideas también, ¿no? Nos va a hablar de los aprendizajes también, de qué manera aprendo con un Capricornio en la 3, ¿no? O sea, todo aquello que la sociedad me muestra, seguramente yo rápidamente voy a aprender, porque es el filtro con el cual yo aprendo, ¿sí? En esa casa, y si tengo Capricornio, que es lo máximo, el estatus, ¿sí? Lo estructurado, lo social, yo voy a estar conectando con eso, voy a estar aprendiendo también el deber ser. Acá es ver mucho eso, cuántas cosas yo hago porque está establecido que hay que hacerlas y cuántas de esas realmente no las haría si yo no hubiese aprendido eso, porque también es eso, somos el resultado de nuestros aprendizajes, casa 3, ¿sí? Nos va a hablar también la 3 de los movimientos y desplazamientos cortos, ¿sí? Moverme, tomarme un colectivo para ir a 10 cuadras, 15 cuadras, todo lo que tiene que ver con ese movimiento, ¿sí? ¿Por qué razones me muevo? ¿Sí? ¿Me muevo por el deber? ¿Por qué me desplazo? ¿Sí? Ahí hay que integrar con la energía de Capri. También va a estar hablando entonces de la educación primaria, sería, por ejemplo, ¿sí? Es más los principios y del lenguaje, ¿sí? Que puede ser el lenguaje hablado, ¿sí? Pero al fin y al cabo, esta zona 3 nos habla del intercambio de información y cualquier también tipo de lenguaje. ¿Sí? Que nuevamente Capricornio no va a ser cualquier lenguaje, va a ser un lenguaje estructurado, podemos ver gente que le va a encontrar fallas por ejemplo, bueno, el tema de redacción, cómo unir o los nexos de las palabras y las oraciones, ¿sí? Es como tienen un sistema muy ordenado y metódico a la hora de comunicar sus ideas, por ejemplo, ¿sí? La 9 nos va a estar hablando de la expansión de conciencia, cómo yo abro espacios, ¿sí? O sea, cómo yo me despliego más allá de mi zona 3, que es el ambiente inmediato, cómo yo lo hago. Por eso es que la 9 nos habla de viajes al exterior o viajes largos, ¿sí? Y con Capricornio ahí es, bueno, pensemos cómo es la manera en que yo abro estos espacios, cómo es la manera en la que yo viajo y me desplazo y exploro, porque la 9 nos habla de exploración, es la energía análoga de Sagitario y la 3 es de Géminis. Me va a hablar de los ideales. Ideales con Capricornio ahí van a ser ideales muy sociales, muy establecidos. O sea, es como que sigue la regla, sigue la norma. Capricornio sigue la norma, ¿sí? Y cómo me siento yo fuera de esa norma es lo que nos podemos preguntar. La 9 va a hablar de los profesores, los gurúes. Podemos ver también a los docentes, a los maestros, a las maestrías, aquella persona que no solo ya adquirió un conocimiento, sino que también habla de que lo exploró, lo experimentó, por qué no lo practicó también, ¿sí? La frase esta de la práctica hacia el maestro es muy de Capricornio en la 9. Viajes largos,
la esperanza, la fe, la conciencia superior, ¿sí? Un signo como Capricornio en una casa de creencias, de religión, de fe, acá podemos decir, necesito asociar una imagen o necesito asociar un formato para mis creencias, necesito creer en algo que existió, que existe, para no vivir en la agonía de la incertidumbre. ¿Sí? Habla de eso, cómo conectamos con toda esa energía. Bueno, la fe es importante, ¿no? Porque en cuestiones de fe no vemos, sino es el salto de fe, ¿no? O sea, no vemos las cosas en general. Y Capri puede tener este tema, ¿no? De buscar, ver, tocar, entender, ¿sí? Comprender, ¿sí? La 4 y la 10 es como el eje principal, si se quiere, en las casas análogas, porque la 4 representa a Cáncer y la 10 a Capricornio. Entonces es ese eje central de donde vengo mis raíces, Cáncer y la 4, o fondo de cielo, y cómo yo me proyecto a lo social, ¿sí? Desde esa raíz, porque al fin y al cabo mi proyección social es el resultado de lo que yo viví en mi infancia, en mi hogar, ¿sí? Es como la proyección familiar. Está ahí arriba, en la 10, ¿no? Para la 4 podemos pensar, ¿de qué manera me protejo? ¿Cómo busco protegerme? Capricornio en la 4 va a necesitar de una estructura sólida para sentirse protegido, ¿sí? Me va a hablar de las primeras etapas de crecimiento. Con Capricornio ahí en la 4 quizás tuve que responder mucho al deber y a la maduración, como decíamos antes. Un hogar, quizás un hogar muy estructurado, un hogar muy exigente, ¿sí? En donde yo tuve que madurar para poder cumplir las expectativas que debían ser, ¿sí? Perdón, me fui acá. Tenemos entonces las primeras etapas del crecimiento, cómo me protejo, la disposición de seguridad, el deseo de sobrevivir, de qué manera yo puedo sobrevivir, ¿sí? O sea, qué cosas a mí me hacen sentirme segura y que mi supervivencia va a estar asegurada, ¿sí? Los miedos, la luna va a representar los miedos, las casas de agua, tanto la 4 como la 8 como la 12, también nos va a estar hablando de esos miedos inconscientes que tenemos, que no los vemos, ¿sí? Con claridad, pero que están ahí, ¿sí? Que tienen su propósito, los miedos tienen un propósito, o sea, alejarnos de lo que puede ser peligroso, que lo desconocemos, ¿no? En general. Y bueno, la 4, la familia y las actitudes que nosotros copiamos de nuestra familia también, ¿sí? Porque ese es el primer hogar, o sea, yo copio, la luna replica, la luna copia, ¿sí? Lo que vio que funcionó para el sistema, ¿sí? O para esa persona que estuvo ahí siendo nuestro referente. Para la 10, ¿cómo alcanzo reconocimiento? ¿Sí? Capricornio en la 10 va a buscar tener un reconocimiento tangible, real, práctico, pragmático, ordenado, ¿sí? Que se vea y se entienda, ¿no? Como que no queden dudas. Las ambiciones y las metas del futuro, ¿sí? ¿Qué he ambicionado? ¿Qué metas me he puesto en los últimos 6 meses? ¿Y qué estoy viendo a través de esta lunación? A través de mi profesión, mis metas, mi vocación. La profesión y la reputación, la casa 10 habla de la reputación también, ¿no? Muchas veces tenemos esto de soy parte de mi familia y tengo una reputación simplemente por ser portadora de apellido o de ADN. Experiencias de vida pública, ¿sí? Las personas con autoridad también, ¿sí? Pues volvemos, Capricornio nos habla de esa autoridad máxima, que cuando trabajamos en la integración de estas energías es importante trabajar con la autoridad interna. Decimos introyectar a nuestro Saturno, regente de Capri, para dejar de vivir esto de que la autoridad está afuera y el otro es el que me va a decir cómo actuar. O sea, esto sería como si yo voy con un arma pegándole tiros a todo el mundo en la calle, va a venir la autoridad máxima y me va a castigar. Si yo integro a mi Saturno, me doy cuenta que no tengo que ir por la calle disparando tiros. Yo misma me controlo, me autorregulo, me limito, ¿sí? Es una manera de verlo. Hay gente que conecta con la vida yendo en contra de lo que está establecido, ¿sí? El punto es reconocerse. Que eso va a ser un poco la temática de la próxima luna llena en un mes, cuando tengamos en Acuario, hablando de todo lo rebelde y todo lo diferente.
Entonces, bueno, nos va a hablar de este lugar, ¿no? Este lugar allá arriba que implica todo lo social y mi estatus, ¿sí? ¿Quién soy? Mi reconocimiento, mi reputación. Para las 5:11, ¿sí? La 5 asociada a Leo, ¿sí? La zona 5 asociada a Leo, el astro regente es el Sol, y podemos hablar de los disfrutes, cómo disfruto la vida. Ya si Capricornio me habla del deber ser, me voy a dar cuenta que mucho disfrute ahí no va a estar vinculado en general, porque no importa lo que yo quiera o cómo disfrute, hay que hacer lo que hay que hacer. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿no? Si yo tengo lunación ahí, es como, che, ser consciente de qué manera conecto con la vida y el disfrute. ¿Disfruto o no disfruto? ¿Me lo permito? O sea, o no está permitido. ¿Quién no lo permitió? ¿Sí? ¿Quién fue que dijo que no se podía? ¿Sí? Trabajar un poco en indagar nuestras estructuras. Entonces, las 5, cómo disfruto de la vida, los hobbies y los placeres, la creatividad y los hijos, ¿sí? Entendiendo que los hijos son el resultado de un proceso de creación, de creatividad, ¿sí? Y cómo yo vinculo con eso. Con Capricornio en las 5 quizás soy muy exigente con mis hijos o con mis proyectos, mis creaciones, o sea, como capaz no los disfruto tanto, sino que me enfoco más en que deba ser como pretendo o aprendí que tiene que ser. La identidad personal, nos va a hablar la 5, ¿sí? Una identidad asociada al deber, sin dudas. El ejercicio de la voluntad, ¿sí? Eso también es importante y bueno, con Capricornio hay mucho esto de la voluntad, el ejercicio de la voluntad, la constancia, porque no importa que tenga ganas o no, hay que hacerlo. El punto es cuestionarse quién dijo que había que hacerlo para poder medir si me sirve o no, ¿sí? Después, para la opuesta y complementaria, la 11, casa análoga Acuario, antiguo regente de Acuario Saturno, algo nos cuenta ya ahí, y el nuevo regente es Urano. Y acá podemos ya hablar más de lo que tiene que ver con lo social, ¿sí? Porque la 11 viene después de la 10, pero ya desde un lugar que me conecta más con lo grupal, con lo humanitario. No solo con lo individual y mi deber y mi compromiso en la sociedad, sino, o sea, yo con la sociedad y la sociedad lo que a mí me da, sino yo como grupo y perteneciente a esa sociedad, como parte perteneciente. Yo pertenezco a un grupo dentro de esta sociedad. Y acá nos habla cómo construyo, por ejemplo, la humanidad. Habla mucho, la zona 11 habla de los ideales y de ser como un libre pensador, o por lo menos creer que somos libres pensadores. Nos va a estar hablando de la solidaridad y la conciencia de la unidad, por eso habla de lo comunitario, los ideales comunes, lo comunitario, volvemos, los grupos sociales, ¿sí? A los cuales yo pertenezco y con los cuales me identifico, ¿sí? Con Capricornio, y capaz que yo me identifico mucho con, no sé, mi grupo de pertenencia es el grupo que tiene que ver con mi profesión, ¿no? Como soy abogada y todo mi círculo es de abogados, por ejemplo. Bueno, nosotros con la astrología nos pasa. Yo ya no me vinculo con gente que no maneja algo de astrología o que me aburro. Bueno, ahí, ¿no? Esto es la pertenencia. Lo sectario, ojo con eso, porque después nos vamos a la otra, fácil asociar las sectas, ¿no? Estos grupos sectarios, que quién sabe lo que hacen ahí. La inventiva y la genialidad, claro, pensar distinto a lo establecido, habla de ser original, porque hay que pensar más allá de los límites establecidos, de lo que corresponde. Nos habla también de un potencial de liberación. La zona 11 nos habla de la búsqueda también, no búsqueda, sino la liberación, la libertad, libertad de pensamientos, libertad de todo lo que yo siento que me aprisiona. Con Capricornio ahí y seguramente muchos mandatos sociales, porque pensemos, si yo estoy en un círculo de abogados o un círculo de me dedico a soy modelo y mi círculo es de modelo, o sea, no puedo tener 2 gramos de más, o sea, hay un montón de cosas que yo tengo que o voy a buscar cumplir porque se supone que así debe ser porque soy parte de ese grupo. Si soy rubia, estoy dentro de los grupos de los rubios, y ¿qué pasa si soy morocha? Ya no quedo adentro de ese grupo, tengo que ir a otro grupo. ¿Se entiende, no? Es como Capri le va a estar poniendo como la cuota de ese deber, pero que en realidad en la 11 busca una liberación de ese deber. Y por último, el eje 6-12, análogo, bueno, la 6, Virgo, planeta regente Mercurio, que acá me está hablando de cómo yo me acerco a otros
por ejemplo, en el área del trabajo, porque es una casa asociada al trabajo. Imagínense, Capricornio en la 6. O sea, mi trabajo puede ser todo. Mis rutinas, mis hábitos, que eso también es la 6, pueden estar muy regidas por el deber. Cuando a veces en consulta con bioastromedicina vemos, por ejemplo, un Capricornio en la 6, me he encontrado, bueno, también en la 2, ¿no? Pero me he encontrado con personas que comen, ¿sí? Se alimentan o tienen rutinas que viejos nutricionistas desactualizados decían que había que hacer, ¿no? Esto de comer 6 veces por día, hace esto, hace lo otro. O sea, son personas que rápidamente son influenciables, ¿sí? Por lo que se debe o por lo que alguien con una matrícula me dijo, alguien con conocimiento, ¿sí? Y ahí es volver a registrar lo que a mí me pide mi cuerpo, más allá de lo que me dijeron que debía ser. Entonces, decíamos, las 6, cómo me acerco a otros, mi actitud diaria en el trabajo y cómo me manejo con los pares, compañeros de trabajo. El ritmo natural personal, ¿sí? Cuáles son mis rutinas, mis hábitos, de qué manera yo me gestiono en el día a día. La salud física, casa 6 es una casa de tierra, me habla de la salud física y también me va a estar hablando de la salud mental porque a esa área de vida la rige Mercurio, que es la mente. Entonces también me va a estar hablando de mi salud mental, ¿sí? Me va a hablar de la disciplina en lo concreto. La 6 habla de las sistematizaciones de las cosas, aquello que también está automatizado para que funcione, ¿sí? Y el servicio y la entrega hacia los demás, ¿sí? Capricornio ahí me va a decir que seguramente el tema del servicio me lo voy a tomar muy, muy en serio. O sea, donde está Capricornio todo es en serio, ¿sí? No es chiste, no es joda, ¿sí? Es como, no es divertido lo que te estoy diciendo, ¿sí? Y la opuesta y complementaria, la 12, ¿sí? Análoga a Piscis, regente antiguo Júpiter y el nuevo regente Neptuno, ¿sí? De agua. Todas las casas de tierra enfrente tienen agua, ¿sí? Todos los signos de tierra enfrente tienen tierra, tienen tierra, los de tierra tienen agua. Y justamente la 12, ¿cómo descubro lo desconocido? ¿Sí? Las distorsiones. ¿Cómo descubro lo desconocido, lo onírico? La 12 me va a estar hablando, como la 1 me hablaba de inicios y principios, la 12 me habla de finales, cierres de ciclo, para volver a empezar. Entonces podemos entender, ayer justo hablaba con una amiga que está en un proceso de finales en su vida importantes y el evento le cayó en casa 12, partir sobre su propia luna natal y estaba justamente terminando cuestiones vinculares de compromiso y demás, ¿no? Es como ver que vamos a ir entendiendo nuestra vida a través de tan simple como seguir Sol y la Luna en el cielo. Entonces, la 12, finales de ciclo, cómo descubro eso que es desconocido y lo que me genera, el aislamiento, ¿sí? O sea, porque me separo del todo, pensemos que de la 11 y esos ideales paso a la 12 en donde la función principal es la disolución de las formas para volver a un todo amorfo, sin forma, y volver a iniciar, o sea, son esos procesos de desintegración, si se quiere, pero no a lo plutoniano, sino que se desdibujan las formas, los límites, por ende pierdo noción de lo que es. Capricornio en la 12 tiene mucho esta puja de se deben ser de cierta manera o de cierta forma, pero esto está en un área, en una casa 12 que las formas se pierden, entonces puede ser confuso, puede generar incertidumbre. La 12 nos habla también de la etapa prenatal, ¿sí? Lo que mi madre vivió en esa etapa mía 12. Me puede hablar de información y secretos que vienen de atrás, ¿sí? Todas las programaciones que no son evidentes, sino que están ahí atrás, todo lo onírico, lo sutil, ¿sí? Nos va a hablar del psiquismo y el contacto con otras dimensiones, que podemos perder la cabeza, ¿sí? Un poquito. El contenido inconsciente, que es lo que ya hablábamos, y todos los cierres, ¿no? Esto de termina una etapa e inicia otra, bueno, el final de la etapa es la zona 12. En Capricornio en la 12 podemos a veces, o sea, la 12 también nos va a hablar de la espiritualidad, ¿no? Entonces,
¿De qué manera yo conecto con lo espiritual o con lo onírico o con aquello que carece de formas? Porque la 12 es el lugar en donde la mente racional no tiene lugar. De hecho, explicar la 12, hablar de Piscis, hablar de Neptuno, a veces se dificulta mucho porque hay que ponerle palabras y lógica, un orden a cosas que justamente es el caos, no hay orden ahí. Entonces por eso también la 12 habla de inspiración, el artista tiene una musa que lo inspira para poder crear y darle forma con la mente a algo que está disperso en el ambiente, ¿sí? Y bueno, justamente también esta zona 12 nos puede hablar de qué consumo yo para acceder a ciertos niveles de conciencia. También me va a estar hablando de cuando estoy soñando, porque mi conciencia desaparece, la que usamos acá cuando estamos despiertos, y conectamos con otro tipo de información que no siempre es fácil recordarla y bajarla a la conciencia cuando despertamos, pero que es todo un mundo en donde es distinto a este, pero tiene todo un mundo y uno siente, o sea, esto de decir, soñé algo, ¿era real o no era real? Y uno dice, no, no es real. Y es como, ¿cómo que no es real? Si yo lo sentí, yo lo viví, yo lo palpé. Hay gente que realmente lo vivencia y no podemos decir que no es real. Para la persona fue real, ¿no? Entonces es tomar conciencia que esa zona es una zona bastante difusa, confusa, porque los límites, la lógica, la coherencia se van a perder. Ahí es donde todo se pierde, para volver a hacer nada, sin forma, y luego con un nuevo nacimiento volver a empezar de manera quizás ordenada, ¿sí? Bien, llegamos a la horita, ¿sí? Ahora en historias destacadas les dejé el enlace de Zoom, que ahora nos vamos a pasar al Zoom para que yo pueda escuchar y que me vayan contando de qué manera fueron integrando o dándose cuenta de esta energía, ya que recuerden que la astrología bien acuariana y uraniana no hay mejor manera que aprender a integrarla a través de las experiencias de vida, no solo de uno, sino de los demás, porque yo a través del ejemplo de otro puedo aprender. Bien de Capricornio en la 11, tengo Capricornio en la 11, me cayó ahí el evento. Aprender de las experiencias de los demás, este súper lenguaje que nos presenta una nueva lógica, una nueva manera de ver la realidad que nada tiene que ver con las cosas como las veníamos conociendo, ¿sí? Así que bueno, gente, les agradezco un montón por acompañar. Si todo va bien, nos encontramos el próximo jueves en otra emisión de El Biolunas y vamos a seguir charlando, pero ya para el otro jueves seguramente estemos tocando ya temáticas que tienen que ver con la energía que se aproxima, que es el Sol en Leo y todo lo que representa. Así que muchísimas gracias y quienes quieran sumarse, nos vemos en un ratito en el Zoom. Les mando un beso enorme. Gracias.